Pulso económico, que como es tradicional, vamos a arrancar mirando qué tal le ha ido al IBEX 35, aunque sea de reojo, desde lejos. Hoy un día bueno de bolsa, 1,25% de avance, el índice general casi en los 11.900, 11.898,5. Algunos valores, luego veremos por qué, pero el caso es que Celnex hoy 7,42 de subida, Solaria 6,16, Merlin Properties 5,19. Y en el lado oculto de la luna, el lado rojo, está la banca. Hoy, CaixaBank la que más baja hoy, 1,77, Bankinter 0,69, Unicaja 0,45. Y a continuación les voy a adelantar los titulares de lo que yo creo va a ser lo mollar de nuestra tertulia de análisis económico, la que mantenemos cada tarde aquí con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape detalle. Bueno, y en nuestra tertulia hoy tenemos que hablar de la inflación en Estados Unidos, que es el gran megadato. Todos estamos muy pendientes de él, pero bueno, pues la verdad es que ha repuntado hasta el 2,9% y que la subyacente pues está en el 3,2%. No es de preocupar, pero sí es un dato relevante que ha condicionado, luego lo veremos, la marcha de los mercados hoy y de qué manera. Y por no cambiar de asunto, la inflación en España hoy se han consolidado los datos del IPC del mes de diciembre. ¿Y qué dicen esos datos? Pues dicen que la inflación ha cerrado el último mes del año pasado en el 2,8%. ¿Por qué? Por el aumento de las gasolinas y del gas, por el aumento de los paquetes turísticos, aunque dicen que se frena la subida de los alimentos. Que se frene la subida no quiere decir que los alimentos bajen, sino que se frena la subida. La subyacente, si alguno se lo pregunta o si no recuerda alguno qué significa esto de la subyacente, es la misma inflación que hemos valorado antes, pero deducido los precios de la energía y de los productos alimenticios frescos. 2,6 a final de año. Bueno, ya sin más, les presento a nuestros invitados hoy. Don Antonio Banda, CEO de Fil Capital, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, todo Me marcha. alegro. Don Antonio Castelo, analista de mercados de eBroker, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, fiesta del dinero hoy. Hoy sí. Bueno, vamos con la sesión de bolsa, que ha estado un poco en vilo por la inflación y tal, pero que ha sido un buen día de bolsa para algunos, que luego explicaremos caso a caso algunos de ellos, porque merece la pena que ustedes lo conozcan. Celnex, Solaria y Merlin Properties liderándolo todo. Sí, bueno, hoy la sesión empezaba pues ahí con bastante, pues como aburrimiento, ¿no? Pensando a ver qué iba a pasar, no sé qué. Luego, una vez que ha salido el dato de inflación americana, pues todo para arriba. Al final estamos en un entorno económico en el que salga una inflación superior a la que se esperaba nos mete en un mundo mucho mejor, que es decir, aquí todo el mundo empieza a decir que van a bajar los tipos porque al final nos va a sujetar, el entorno económico va a crecer porque la inflación lo empuja, tenemos que hay muchas compañías que le viene bien que haya una situación de bajada de tipos, otras que parecían perjudicadas porque se mantuviesen los tipos de intervención de la Reserva Federal, parece que no tanto, o sea, tenemos un entorno que vuelve a ser muy positivo para la bolsa y un tanto pues de poca atención para los bonos, ¿no? Porque lo que esto nos lleva es que prácticamente volvemos a hablar de una pendiente en los tipos de interés a distintos plazos que se va a mantener, va embarcando que es muy posible que la situación en Estados Unidos con la entrada del nuevo presidente traiga bastantes sorpresas agradables, ¿no? Antonio. Sí, un poco lo que ha dicho mi tocayo, ¿no? Realmente ha habido dos partes de la sesión, una hasta las 2:30 de la tarde, todo el mundo pensando en la inflación americana, aunque ya habíamos tenido datos de inflación por la mañana aquí en Europa, que bueno, habían salido más o menos razonables o por lo menos de acuerdo a lo que el mercado esperaba. No ha habido sorpresas. Y cuando ha salido el dato de la inflación americana, pues bueno, es una pena que no podamos ver gráficos de velas en un minuto, porque o sea, han hecho todos los índices, todos los futuros han hecho para arriba. ¡Pam! O sea, en el momento que ha salido el dato se han ido para arriba. ¿Qué es lo que estaban viendo? Pues lo que se está viendo es eso, o sea, que había miedo a un repunte de la inflación, no se ha producido el repunte de la inflación, aunque tampoco los datos son para tirar cohetes, pero bueno, al no haber ese repunte, pues inmediatamente el mercado lo que identifica es
bueno, pues no hay tanta presión Prueba como para superada. seguir manteniendo los tipos, prueba superada, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que ha hecho que efectivamente luego vamos a ver cómo a unos les ha venido bien, a otros les ha venido mal. Además ha salido el señor de Guindos también diciendo, mojándose, diciendo que la trayectoria de la política monetaria en el Banco Central Europeo es clara y que piensan seguir reduciendo el carácter restrictivo de la misma. Entonces esto el mercado también lo interpreta con que el Banco Central Europeo aquí sí que va a bajar tipos. A lo mejor la Reserva Federal no lo hace, pero aquí sí que va a bajar tipos. Bueno, pues entremos a fondo en el tema del día, que es la inflación en Estados Unidos, que ha repuntado hasta el 2,9% en el índice general y que siguen con una subyacente que allí ya era, en los meses anteriores ya era mayor que la normal, pero en este caso se queda en el 3,2%. Vale. Sí, fundamentalmente el precio de la energía y también volvemos a ver que la situación de la economía americana sigue siendo de expectativas de crecimiento, es decir, con un crecimiento de la economía fuerte y con una inflación que todo el mundo descontaba que el dato iba a ser otra vez de caída, no de subida, y que eso iba a marcar pues que efectivamente empezase la posibilidad que la Reserva Federal ya este año no hiciese nada, ¿no? Esto cambia el entorno, ya veremos cuánto aguanta y cuánto, una vez Trump haya asumido la presidencia, qué mensajes va a dar y cómo va a moverse, ¿no? Porque seguimos hablando de tarifas, de guerra comercial, de intervenciones militares en distintas áreas, ¿no? O sea, eso marca que las expectativas de todo el mundo para esos 3 días que vamos a tener desde el sábado hasta el lunes, que es la jura como presidente, que sean bastante interesantes y que luego ese próximo, el martes siguiente, porque el lunes es fiesta en Estados Unidos, el martes empecemos a ver cómo va a ir aplicando las ideas que ahora ha puesto un poco pues en pinceladas, ¿no? Y ya cuando empieza a gobernar de verdad, yo creo que el mundo no está preparado ahora mismo para las sorpresas que nos van a venir, ¿no? Sí, básicamente esto quizás se nos ha quedado antes un poco en el tintero o no hemos enfatizado mucho. Según ha salido el dato también, el bono americano, la rentabilidad ha bajado 11-12 puntos básicos y se ha visto además un retroceso del dólar frente al euro y frente a los principales cruces. Esta ha sido más o menos un poco la lectura de lo que se ha hecho. O sea, por ir por ese camino, los bonos estaban aniquilando el rally correspondiente a la llegada del nuevo presidente a los Estados Unidos y la sensación general es que los rendimientos deben bajar sí o sí. Bueno, a ver, lo que aquí, o sea, son vasos, digamos, comunicantes, ¿no? Y hemos visto que hay una correlación inversa entre la rentabilidad del bono a 10 años y la renta variable. Entonces, mientras la rentabilidad del bono ha estado repuntando, la hemos llegado a tener pues a niveles del 4,70, ¿no? 4,80. Sí, el 5, pero o sea, todo el mundo hablaba ya del 5 como yo creo que está por encima del 70 a los 80 casi. Y hoy efectivamente pues baja esos 12 puntos básicos y automáticamente, pam, la bolsa que había estado tontorrona estos días atrás con esa rentabilidad del bono elevada, pues se ha dado la vuelta, ha ido para arriba, ¿no? Bueno, es un poco el movimiento contrario, es muy típico. Banda. Sí, o sea, lo que estamos viendo en todo lo que se relaciona con los tipos y los bonos americanos, que son la gran referencia, lo que también tenemos que ver es la situación de quién tiene actualmente los bonos, cómo están distribuidos y qué van a hacer cuando el nuevo gobierno entre, ¿no? Al final vemos que tanto Japón como China son ahora mismo los propietarios de la gran mayoría de esos bonos, entonces les preocupa que el tipo de interés del bono se dispare como pensábamos por encima del 5%. Yo creo que poco, ¿no? Porque al final también, como hemos comentado, el valor del bono es contrario al tipo de interés, ¿no? Es decir, cuando el tipo de interés de los bonos sube, el precio baja. Y eso para las carteras de los grandes inversores es un problema, ¿no? Porque subiendo los tipos, el valor de tu cartera de inversión se reduce y bajando sube. Entonces, ahora mismo es una situación ideal. En cuanto a los tipos bajan, hay bastante más alegría en los inversores, que son los que tienen esos bonos en cartera, que cuando hay un temor a que sigan subiendo y que marquen máximos, ¿no? Que era lo que todo el mundo temía para ese bono a 10 años americano. Bueno, vamos a territorio europeo y malas noticias llegan de Europa porque la economía alemana manda pues la peor de las señales. Se vuelve a contraer por segundo año consecutivo
2 décadas después de la primera vez. El Producto Interior Bruto, lo que son capaces de producir en bienes y servicios los alemanes, se ha contraído un 0,2% durante el año pasado. En fin, malas noticias. Sí, esto no pasaba desde el año 2002-2003, y o sea que ya había llovido. Es una situación bastante rara en una economía como la alemana, pero es lo que hay. Al final, lo hemos dicho aquí muchas veces, crisis en la industria, en los sectores claves como el automóvil, la industria química, que no saben muy bien qué dirección tomar, altos costes de la energía. La industria alemana estaba acostumbrada a trabajar con un gas muy barato y ahora pues no hay gas y el que hay pues no es muy barato y han cerrado las nucleares y tienen un problema importante. La competencia internacional que hace que las empresas alemanas que tradicionalmente exportaban donde querían lo que querían y a unos precios tal, ahora tienen competencia de otros sitios y al final pues la incertidumbre de las perspectivas económicas de la política alemana hacen un cóctel bastante complejo, ¿no?, de resolver. Vaya. Sí, nosotros, o sea, lo que hemos visto es que Alemania tiene ahora mismo una economía que está realmente en urgencias, ¿no? O sea, hay algo que alguien tiene que hacer algo y los políticos... Y elecciones el 23 eso de febrero. Eso es, o sea, lo que ha marcado esta obligación de nuevas elecciones es que tienen muy poco claro qué hacer para recuperar la economía alemana. Y se está enfrentando a una situación que, como ha comentado Antonio, es muy complicada por muchísimos frentes. Y encima la referencia de Europa y el resto de Europa bastante sufriendo esa situación. Entonces yo creo que el cambio político que venga va a ser un cambio que va a tener que explicar mucho. Ya veremos cómo, si hay finalmente un claro ganador o las alianzas que se van a montar. Todo eso va a marcar mucho la evolución del resto de Europa y también de la situación de la economía alemana. Los alemanes tampoco se pueden permitir seguir con esta situación mucho más tiempo, ¿no? O sea, hay que tomar medidas, hay que buscar soluciones y esas soluciones vienen por el lado de mayor crecimiento de las áreas industriales que son su referencia y eso, si no tienen la energía barata y además no tienen capacidad de o sea, al final tenían una vinculación a las exportaciones rusas que ha quedado muy clara que aquí en esta situación de guerra o ocupación de Rusia a Ucrania, el gran afectado es Alemania, ¿no? Y entonces, pues, solucionar eso ya veremos cómo lo consiguen, ¿no? Porque tampoco Trump está muy por la labor de sentarse a hablar con Alemania y concederle. Les va a exigir muchísimo más de lo que tienen hasta ahora. Bueno, pues de lo europeo nos vamos a lo español, porque el Instituto Nacional de Estadística ha sacado los datos definitivos del IPC y esto señala que en diciembre los precios subieron un 2,8%. Las gasolinas, los paquetes turísticos y los alimentos que ya no suben tanto. La subyacente, esto es quitando la energía y los productos frescos, 2,6%, que esto pues también se esperaba. No es una gran sorpresa. No, para nada. O sea, lo que hemos visto es la evolución, cómo estaba la subyacente, que ha estado muchísimos años por encima de la inflación, y ahora que se ha dado la vuelta, sí que vemos un efecto que probablemente sea de rebote, ¿no? O sea, al final te queda muy claro que la inflación, por su contenido, no va a seguir bajando, o sea, que lo lógico es que tenga algún repunte, y eso nos implica que si la economía europea, es decir, el Banco Central Europeo, para seguir bajando tipos, eso se te va a trasladar directo a la inflación y eso directamente va a subir, va a marcar nuevas subidas. Entonces, estamos en un entorno muy, muy problemático para Europa y también para España, ¿no? Y especialmente para España, porque como hemos sido el cohete de crecimiento en estos últimos 2 años, pues parece que realmente eso lo hubiésemos utilizado y no lo hemos utilizado para nada. Hemos utilizado el gasto público para definirnos como lo que somos y que realmente se explote ese globo que tenemos, y eso es el gran perjuicio. Sí, no hay que añadir mucho más. La gente está muy contenta porque el dato es el que se esperaba, pero hay que recordar que ha subido 4 décimas respecto al mes anterior, que no es poco. Y pues quizás lo que podemos ver son las proyecciones, ¿no? Para 2025 indican una moderación en el aumento de los precios, insisto,
aunque la inflación baje, los precios siguen aumentando, o sea, crecen a menor ritmo, pero siguen creciendo. Se espera que se sitúe el año que viene en la general en el 2,1%, y eso sí, el Banco de España anticipa una inflación subyacente pues ligeramente más alta en 2025 por los servicios, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, pero bueno, a ver, aquí la clave va a ser los precios de la energía. Si la energía se mantiene más o menos estable, el petróleo se mantiene más o menos estable, pues bueno, nos podremos ir salvando, si no vamos a tener repuntes importantes. Vamos con algunos nombres propios, perdón, en la bolsa española. Es el primero de los casos, hay que hablar de ellos, es Cellnex, el que más sube, 7,42 de subida. ¿Y a qué se debe la subida? Pues a un anuncio de recompra de acciones que le ha gustado mucho a los inversores. Sí, bueno, así ha empezado la sesión esta mañana. O sea, el anuncio está bien porque, bueno, habían dicho que iban a comprar hasta 500 millones, aprovechando que Cellnex lleva una temporada de la cotización muy deprimida. Han dicho que 800 millones, con lo cual esto es aproximadamente un 4% de la capitalización bursátil, con lo cual daría un cierto suelo. El mercado entiende que habían prometido que iban a recuperar la retribución a los accionistas a partir de 2026. Se entiende que estas recompras de acciones es una especie de retribución al accionista, lo anticipan un año, bien, pero lo que realmente creo que le ha dado el espaldarazo a Cellnex hoy ha sido esa idea que decíamos al principio de que posiblemente el Banco Central Europeo baje tipos, y entonces una compañía que tiene una deuda enorme y que esto le ha estado castigando mucho tiempo, o sea, realmente para que la cotización de Cellnex tire, tiene que pasar dos cosas, o que baje la deuda o que bajen los tipos, o las dos cosas. Entonces, bueno, pues hoy realmente lo que sí que está cotizando Cellnex y otras compañías que luego veremos es esa posible bajada de tipos que le benefician, ¿no? Antonio. Sí, y también la estrechez del título, ¿no? Que al final, con pocos títulos cotizados, enseguida se dispara, ¿no? Y eso es lo que tenemos ahora mismo en el mercado español, que hay muy poco volumen, ese volumen viene bastante camuflado, y que Cellnex en particular yo creo que es una buena compañía que sabe que se ha ajustado, ha hecho lo que ha necesitado, y su negocio pues es un negocio temporal en el que pues el futuro de las antenas ya veremos por dónde va. Entonces, pues bueno, tiene que aprovechar esta situación, y desde luego cuanta más información da al mercado que va a reducir su deuda y que es posible que haya pago al accionista, va a ser mayor su valoración. Hablemos de la banca. ¿Por qué? Pues porque hoy es muy significativo. Los tres valores que bajan o que señalamos nosotros como bajistas, CaixaBank, Bankinter, Unicaja, pues reciben un poco el impacto de la inflación americana, ¿no? Pero cuidado, resulta que los analistas dicen que la banca ya ha subido un 8% en lo que llevamos de año, y que tiene un recorrido de aproximadamente un 15%. ¿Participan de ese criterio? Pues vamos a ver, hemos hablado bastantes veces aquí de la banca. O sea, lo que hemos dicho antes de Cellnex, si bajan los tipos, a Cellnex le beneficia, a la banca le ocurre, a la banca doméstica sobre todo. Hemos visto pues bajando pues eso, CaixaBank, Bankinter, son bancos domésticos fuertes, tal. Si los tipos de interés bajan, a los bancos les perjudica. ¿Por qué? Pues porque su margen se deteriora. Dicho esto, yo sigo pensando que los tipos no van a bajar tanto como el mercado le gustaría que bajase, por lo tanto los bancos van a seguir estando ahí, y efectivamente creo que tienen margen. ¿Por qué tienen margen? Pues porque vemos los múltiplos que tienen, y por ejemplo pues el PER, por ejemplo, pues bajísimo, ¿no? 7,4 veces Sabadell, 5,7 Santander, 8,5 Bankinter, que es el más alto. Esos son ratios muy bajos. El precio-valor contable, que es un ratio que en la banca se ve mucho, pues es que, salvo el caso de Bankinter, que está en 1,3, BBVA, que está en 1,1, y CaixaBank, que está en 1,3, el resto de los bancos están significativamente por debajo de 1. Es decir, o sea, el mercado está pagando menos de lo que contablemente vale la entidad. Por lo tanto, creo que sí que tienen margen, o sea, y a poco que los tipos de interés no bajen tanto como el mercado está diciendo, aguanten. Los bancos, además, españoles han hecho muy bien su trabajo durante la última década, se han acostumbrado a trabajar en un entorno muy complicado, de tipos de interés cero, incluso negativo, y lo han sacado adelante. No tienen problemas de morosidad, no tienen problemas de riesgo, por lo tanto sí que es posible que sigan ahí. Antonio. Bueno, sí, o sea, al final es que la banca no puede estar subiendo todo el tiempo, ¿verdad? Ya llevamos unos cuantos años en los que no ha habido forma de que se paralizase, y también por eso hemos sido en los 2 últimos años una de las bolsas
del mundo que más han subido, por nuestro gran peso en banca. Entonces, cuando empezamos ya a hablar de que una pequeña caída significa que el sector está tocado, yo creo que no. O sea, el sector lo tiene muy claro. Lo que va a haber, desde luego, y lo estamos viendo, que hay operaciones corporativas en marcha y que en el corto plazo veremos muchas más. O sea, que las operaciones corporativas son las que van a ajustar en el propio sector financiero la situación del sector. O sea, que va a ser muy improbable que en los próximos 3 años tengamos los bancos medianos que tengamos que no sobreviven y luego que los grandes se mantengan también el número que tenemos. O sea, que va a haber un gran ajuste, yo creo que inicialmente europeo, y probablemente con la fortaleza de la entrada de Trump, la banca americana empieza a expandirse fuera del territorio americano y el objetivo clarísimo es Europa. Que hoy han publicado el resultado de los bancos americanos, que no hemos hablado de eso, han sido espectacularmente buenos. 50%, unas cosas así. Bien, hablemos de Merlin y de Colonial, porque suben en bolsa por segunda jornada consecutiva y después del debate sobre la vivienda. Han superado la fiebre. Sí, porque yo creo en particular Merlin Properties, lo que realmente pasa es que ya no es una compañía inmobiliaria pura, ¿sabes? Al final está haciendo el desarrollo en lo que está de moda ahora, que son las centrales de datos y los data centers, ese desarrollo que al final es consumo de energía con situación. Eso que era una parte muy pequeña de su negocio está empezando a crecer y va a ser en el corto plazo una parte fundamental. Y lo mismo para Colonial, o sea, son negocios que antes eran puro inmobiliario y ahora se han convertido en una mezcla de distintos tipos de actividades que son unas actividades que están de moda y yo creo que son compañías que están jugando muy bien ese peso, pese al temor que teníamos que el gobierno les iba a meter un palo sobre sus beneficios, que parece que eso queda un poco todavía diluido. Ya veremos si lo consiguen superar. Antonio Castelo. Sí, hace unos meses en esta misma mesa hablábamos precisamente de las ideas divertidas del gobierno en el sentido de cargarse el sector de las OCIMIs. No lo sacaron adelante, hace unos días pues volvieron a insistir en ello y luego pues cuando se ha visto que no tiene mucha efectividad legal y que además que muchos de sus socios no van a dejarle sacarlo adelante, pues bueno, hoy efectivamente, ya ayer se reflejó en la cotización de Colonial y de Merlin esto, y yo creo que también ha tenido que ver esa situación que hemos dicho desde el principio, o sea, los tipos de interés, ¿no? Si los tipos de interés bajan, estas compañías les beneficia, por lo tanto, ahí está. Lo que es una pena es que estemos hablando de estos palos de ciego que da el gobierno, de intentar controlar tal, y no estemos hablando del negocio de esta gente que se están reconvirtiendo muy bien y que hoy había una noticia, por ejemplo, de Merlin que ha firmado con el gobierno, la Junta de Extremadura, una opción de compra de terrenos para instalar allí data centers que le va a venir muy bien a Extremadura, le va a venir muy bien a Berlín y nos va a venir muy bien a todos, ¿no? Es una pena que estemos hablando de otras cosas. Bueno, pues a veces hay noticias en la economía de calle que no se trasladan a los valores que podían estar recibiendo esas buenas noticias. El sector turístico, por ejemplo. El año pasado vivió el mejor año de la historia del turismo en España desde los años 60. 94 millones de visitantes extranjeros. Sin embargo, las compañías llamadas turísticas tampoco han subido exageradamente, ¿no? Bueno, yo creo que sí que, o sea, que no han subido en el último periodo del año, pero sí que han ido ajustándose después de que venimos de la pandemia, y acuérdate lo que era eso, que se iban a acabar las compañías turísticas, los vuelos, los trenes, iba a acabar todo. Sin embargo, nos encontramos en que esto vuelve a reanimarse. Yo creo que tiene bastante, las compañías españolas de turismo tienen todavía recorrido. Sí, sí, completamente, como dice Antonio. Yo creo que mientras haya demanda y que esa demanda incluso sea capaz de superar por las subidas de precios, las subidas de tarifas y demás, estas compañías van a seguir haciéndolo bien y tirando. Bueno, pues señores, eso, y contarles que va a haber una firma turística que se llama Hotelbeds, que mañana va a anunciar que quiere salir a bolsa y que piensa hacerlo el 12 de febrero, con aquello del espíritu del 12 de febrero, algunos se acordarán. En fin, no hay tiempo para más, si acaso para que yo agradezca a estos dos caballeros su presencia en el programa y, es más, sus opiniones sobre todo, y a ustedes que también les agradezca que estén pendientes de nosotros, pero para ustedes tengo premio, porque a la vuelta de publicidad arrancamos aquí la redacción abierta.